Un sector que no deja de ser noticia es el de la salud, en general por los aumentos de las prepagas, la devolución de las cuotas, todas las novedades que te van llegando y que desorientan un poco a los afiliados. Pero también hay repercusiones de esa inestabilidad hacia atrás de la cadena, si se quiere, por definirlo de alguna manera, del sector de salud, los laboratorios, todos los prestadores que hacen a la precisamente prestación de salud. Estamos en comunicación con Alejandro Bauzo, él es representante de la ciudad de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos, un sector que está atravesando ciertas dificultades, serias dificultades, y que pone en riesgo precisamente la posibilidad de realizar con normalidad estos análisis. Muy buenos días, doctor Bauzo, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Que nos gustaría que nos explique un poco exactamente cuál es en este momento la dificultad o las dificultades que están atravesando los laboratorios de análisis clínicos. Sí, cómo no. Para poner el marco, digamos, ¿qué es el tema del laboratorio de análisis clínicos? Aproximadamente el 60-70% de las decisiones de diagnóstico se hacen en base a estudios de laboratorio de análisis clínico. El 70% de los pacientes de los financiadores llamamos a prepagas y obras sociales, concurren al laboratorio por año. ¿Está bien? Sí. Y representan aproximadamente el 6% del costo de lo que es la estructura de costo de un financiador, obra social o prepaga. En ese marco, digamos, la problemática de los laboratorios de análisis clínicos es, siendo solo el 6%, a pesar de que representa un importante número para las soluciones de salud, ese 6% hace que no tenga la fuerza que tienen otros jugadores del sector. El deterioro de los precios de los aranceles de laboratorio ya viene de bastantes años para atrás. Sí. Y por ahí ahora podemos entrar ahí en los problemas y en las soluciones, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Sí. Ya antes de entrar a la pandemia ya había un desfasaje de actualización de aranceles importante, muy importante. Entrada a la pandemia, el castigo que sufrimos fue brutal, es decir, un sálvese quien pueda. Cada uno trataba de acomodarse como podía y a los laboratorios de análisis clínicos nos tocó aguantar una nueva actualización. Lo mismo le pasó al sector salud en general. Es decir, claro, porque recordamos un poco en esa época, por ahí todo el foco quedó puesto, todo el foco del sistema de salud quedó puesto en los hisopados, en la pandemia específicamente, y todo el resto de las afecciones de salud quedaron un poco relegadas. Es correcto. Por un lado, digamos, no solamente el grueso del trabajo estuvo centrado en el COVID y se limitó la salida de las personas, con lo cual no concurrían. Pero ese no es el problema, acompañamos, la solución no pasó por ahí. Simplemente digo que en esas fechas no hubo actualización de aranceles, hubo muy poca actualización de aranceles y uno, consciente de su rol en la sociedad, lo que hizo fue hacer análisis de COVID, o sea, claro, nos abocamos a eso a pesar de que estábamos bastante golpeados ya y seguimos golpeados. Saliendo de la pandemia, volvió a generarse una serie de retrasos, inclusive hasta con la resolución del Ministerio de Salud, donde ya estoy entrando a la parte de prepagas, donde se le dijo a las prepagas cuánto podían aumentar. En un momento el gobierno hizo un decreto que dijo que las prepagas podían aumentar según el llamado índice de costo de salud que elaboraba la superintendencia. En agosto del año pasado fue eso, sí. Correcto. No, fue en noviembre del 2022 y durante todo el año 2023, digamos, se establecía un índice denominado índice de costo de salud, que era el cual podían aumentar las prepagas. Sí. Y una locura esto, dentro de todas las locuras que hay, en ese mismo decreto decían que las prepagas y obras sociales podían trasladar no menos del 90%.
¿qué hicieron los financiadores? Trasladaron el 90%. No había manera que se consiguiese, digamos, romper ese techo del 90% que decía la reglamentación. Sí. Es decir, si bien decía que por lo menos, o sea, no obligaba a pagar el 90% de lo que aumentaban ellos, dice por lo menos, eso se convirtió en un techo. Lo cual es una locura, a ver si nos entendemos. Es decir, si la Secretaría establece que los costos de salud aumentaron 100, ¿por qué alguien va a poder, digamos, arreglarse con 90? Sí, y igual, Bauso, lo que quiero preguntarles cuál es la situación hoy. Sabemos las prepagas aumentaron, tuvieron que dar marcha atrás con una parte de ese aumento. ¿Las prepagas ajustaron hacia atrás de la cadena? ¿Les recompusieron en algo el ingreso o sigue muy, muy atrasado y es por eso que están advirtiendo sobre el peligro de continuidad de los laboratorios? Sí, las prepagas continuaron con el esquema de trasladar el 90%, en el mejor de los casos, perdón, en el mejor de los casos trasladan el 90% de lo que aumentan ellos. Aunque ya no haya decreto, que simplemente por práctica. No importa, quedó una si práctica. ya se tomó como uso y costumbre, inclusive menos del 90%, o sea, ellos trasladan... Y acá quiero ir a los temas, a unos puntos que querría puntualizar. Es decir, las prepagas se encuentran con una realidad que es un aumento creciente de costos por problemas estructurales, es decir, lo que se llama el programa médico obligatorio que los obliga a, digamos, a dar cobertura de ciertos estudios, por lo que se llama la medicina judicial, es decir, los amparos que lo obligan a dar coberturas de tratamiento de alto costo, etcétera, etcétera. Y digamos, en sálvese quien pueda, lo que hacen es apretar a los más chicos. Sí. Y así pasó con los laboratorios. Históricamente... es muy interesante, sí. Perdón, muy cortito. A mediados de mayo se hizo un análisis del retraso de las prepagas frente a la inflación. Porque es verdad, las prepagas no aumentaron lo mismo que aumentó la inflación. Aumentó menos que la inflación, aún con ese aumento que después se retrotrajo, aún aumentando eso, no había aumentado lo que aumentó la inflación. Y nosotros 10% menos, o sea, peor todavía. Pero es muy interesante, a mediados del mes pasado hay un artículo en ámbito financiero donde cuenta que el vicepresidente del Banco Central hace una presentación en España con una reunión de gobernadores del Banco Central, donde dice demuestra los distintos sectores cómo fueron aumentando. Las prepagas aumentaron 20% menos que la inflación en un periodo, enero de 2023 a la fecha. Los medicamentos aumentaron un 20% por arriba de la inflación. Los medicamentos representan el 40% del costo del sector salud. ¿Qué pasó? Las prepagas atendieron eso. Los laboratorios lo dejaron afuera. ¿Qué pasa hoy con los laboratorios? La realidad es que están muy fuertemente golpeados y se está produciendo cierre de laboratorios, que eso es importantísimo. Se está produciendo la no poder realizar estudios, no poder realizar estudios porque el ingreso marginal es superior al costo marginal. Lo que te pagan por un estudio es menos de lo que cuesta realizarlo. Es una distorsión... No, realizarlo no, el costo marginal, no lo que cuesta, no el costo medio, el costo marginal. O sea, yo por cada análisis que vendo más, pierdo plata. Una distorsión absoluta. Se sabe, el sector de la salud es uno tomado de la perspectiva económica, uno de los que tiene las mayores distorsiones. Digamos, lo único que queda esperar es que las autoridades puedan reformular este sistema y recomponer los ingresos de cada eslabón de la cadena. Muchísimas gracias, Bauso, por esta comunicación con Noticias a las 8. Por favor, muchísimas gracias a ustedes.